Se abre la sesión. Señor secretario, sírvase leer el orden del día. Señores académicos, favor tomar asiento. Vamos a dar inicio a la sesión. Esta sesión está siendo transmitida en streaming a través de YouTube. Un saludo muy especial a todos los señores académicos de la mesa directiva, a los académicos de número, honorarios y correspondientes. Tenemos hoy el honor de tener como orador principal en esta sesión al doctor Elio Franchini, un eminente historiador de la Universidad de Brasilia y de la carrera diplomática de la Cancillería de Itamaraty. Y está también enviado por la señora embajadora de México, el doctor Patiño, que pertenece a la Cancillería de la Embajada, de manera que bienvenidos los dos. A los señores académicos les agradecemos su presencia. Hoy hemos tenido dos problemas, y es que a pesar de que nos hemos tratado de poner de acuerdo con la Academia de Ciencias Económicas, ellos programan los días martes a la misma hora y resulta que el público es más o menos similar, y la otra es el factor tiempo. Dicen que en estos meses los académicos de número son los aguaceros, eso decían los académicos de comienzos de siglo y parece que siguen vigentes. De manera, señor presidente, que voy a permitirme leer el orden del día. Les doy la bienvenida a todos ustedes. Orden del día para la sesión ordinaria del 19 de noviembre de 2019. Verificación del quórum. Palabras del presidente de la Academia, Eduardo Durán Gómez. Informe de actividades. Presentación del Boletín de Historia de Antigüedades número 865, cuyo editor invitado ha sido el vicepresidente, el padre Fernán González, y el bolsilibro número 65, Antonia Santos, Camino hacia la Gloria, del académico de esta academia, Gustavo Gómez Arenas, y presentación de otros libros, Galvis Arenas. Gracias por la… Tenemos un grupo bastante abundante de proposiciones, de candidaturas, y el punto central es la intervención del historiador y diplomático Elio Franchini Neto sobre el tema Independencia y muerte, la emancipación de Brasil en perspectiva comparada. Leído el orden del día, señor presidente. Consideración del orden del día. ¿Lo aprueban los señores académicos? Gracias, señores académicos. Señor presidente, hay quórum para deliberar y decidir. Segundo, palabras del presidente, el académico Eduardo Durán Gómez. Bueno, muy buenas tardes, señores académicos. Quiero decirles que estamos trabajando muy arduamente en el tema de las publicaciones para poder entregar durante este año de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia el mayor número de publicaciones posibles y relacionados con el tema de la independencia. El libro sobre nuevas miradas de la independencia, que fue todo un éxito y que se agotó inmediatamente ante las innumerables solicitudes que se han recibido de académicos de todo el país, de universidades, de centros de cultura, de periodistas, de investigadores, se decidió sacar una nueva edición y ya tenemos esa edición nueva impresa para poder responder a estos requerimientos sobre este trabajo, que fue un trabajo minucioso, un trabajo que tuvo una elaboración muy intensa por parte de los académicos, debido a que significó, en primer lugar, hacer los foros regionales con las academias de historia regional. Se hizo el foro de la costa atlántica, el foro del Pacífico, el foro de la región central, el foro del oriente colombiano, y después la reunión de todas las academias en Bogotá, con participación de los académicos internacionales. Esto pues arrojó un resultado muy importante y logró integrar verdaderamente el mundo académico del país, que estos análisis, estos estudios no fueran producto únicamente de los académicos en Bogotá, sino que se hiciera un referente de la opinión de los académicos del país.
Esta idea se la hemos transmitido a la señora vicepresidenta en el sentido en que queremos que esto sea un escenario en donde pueda permanecer este foro, que la reunión de las academias pueda ser un foro permanente donde sea posible procurar un espacio para que la historia se cuente desde las regiones. Muchos episodios de la historia nacional tienen que ver con la participación de las regiones colombianas. Y de acuerdo con eso, pues es importante que estos académicos y estos investigadores de las regiones produzcan esos primeros análisis, esos primeros juicios, esos primeros resultados de las investigaciones para ser compartidos con los historiadores y con los investigadores de todo el país. La vicepresidenta hizo eco a esta propuesta y se reunió hace 15 días aquí en Bogotá se hizo una nueva convocatoria con todos los presidentes de las academias regionales y los presidentes de los centros de historia. Allí se discutió un tema con la ayuda de unos expertos en dinámicas de grupo para debatir sobre los mitos de la independencia, visto desde las regiones. Y aquí se trajeron, se recopilaron una serie de ideas alrededor de este tema, y la propuesta que le tenemos a la vicepresidenta es que este foro, este espacio de los académicos regionales pueda seguir persistiendo, se pueda seguir haciendo periódicamente, de tal manera en que en el análisis de todos estos sucesos históricos puedan participar las regiones, y de que muchos de estos proyectos de investigación salgan de las regiones para ser enriquecidos a nivel nacional. A la vicepresidenta le gustó mucho la idea, y en estos momentos pues están buscando los recursos, porque definitivamente las academias regionales, ni tampoco la Academia Colombiana, tienen recursos para poder financiar estas reuniones y para poder financiar esos estudios. Habrá temas en los que se requieren trabajo de campo, habrá temas en los que se requieren digamos un trabajo de investigación mucho mayor, con el apoyo de muchas personas que tienen que involucrarse en el análisis de los diferentes temas, y eso pues se necesita recursos. Entonces vamos a ver si es posible estructurar esa temática para que se pueda empezar a trabajar por grupos, involucrando a todas las regiones del país. Pues yo creo que con estos dos proyectos, el proyecto de publicaciones, el proyecto de ir al día con el boletín de historia de antigüedades, el proyecto de la convocatoria de las academias regionales, pues nos va a permitir tener mucho trabajo el año entrante, muchas actividades, y desde luego pues quiero decirles también a los señores académicos es que a partir de ustedes también estamos en capacidad de recibir propuestas de investigación sobre estos temas para conseguir recursos que permitan sacar adelante estas propuestas de investigación. En la medida en que podamos apalancar estos proyectos, pues será muy importante para los historiadores del país. Le damos la bienvenida al señor embajador del Ecuador y lo invitamos a que nos acompañe aquí. Bienvenido, señor embajador. Es muy grato contar con su presencia en estas reuniones de la Academia Colombiana de Historia. Y aprovecho la presencia del señor embajador para comentarle de dos proyectos que hemos tenido con las academias de los países vecinos. Uno, la mirada sobre la independencia desde los tres países, Venezuela, Colombia y Ecuador. Y otro proyecto
que va a ser cofinanciado por las academias de historia del Ecuador y de Colombia, un proyecto de investigación que estuvo en cabeza del académico Jorge Núñez, en donde trabajó alrededor de 20 años en ese proyecto para una obra que trae todo ese acervo, digamos, conceptual e histórico de cómo se formó la República del Ecuador. Estuvimos revisando los materiales y realmente el doctor Núñez hizo un gran trabajo. Hay asuntos muy novedosos que vale la pena examinar y que sin duda va a ser un material muy importante para que los académicos lo tengan en cuenta, sobre todo en estos momentos cuando estamos analizando la independencia de todos estos países de la región. Entonces, nos hemos sentido muy cerca del Ecuador en estos trabajos académicos y esperamos enriquecerlos, esperamos que sigan surgiendo ideas para que las academias vecinas podamos trabajar en conjunto. Yo creo que tenemos una historia común y esa historia común nos exige que nos integremos para poder hacer un análisis mucho más profundo y fecundo en torno a estos temas. Vamos entonces a darle la bienvenida en el día de hoy. El señor secretario anunciará su disertación más adelante, pero es muy grato para esta academia tener la presencia del doctor Elio Franchini Neto, funcionario de la Embajada de Brasil en Colombia, historiador, y quien nos trae un tema muy importante que quiere compartir con los historiadores de Colombia. Entonces, bienvenido, doctor, y estaremos muy atentos a oír esa intervención suya, que seguramente nos traerá importantes conceptos para ser analizados. Entonces, continuamos con el orden del día, señor secretario. Señor embajador, muy complacidos de su presencia en un día, como estaba diciendo, que en noviembre los aguaceros son los académicos de número en esta academia. Antes de continuar, me permito presentar excusas por la no asistencia de algunos de los académicos que están fuera del país, otros fuera de la ciudad y otros con problemas de salud. Se excusan el académico Alberto Gómez, Antonio Cacua Prada, Juan Camilo Restrepo, Antonio José Rivadeneira, Carlos Rodado Noriega, José Antonio Campo, Santiago Luque, Jorge Arias de Grave, María Clara Guillén Diriarte, Alberto Gutiérrez Jaramillo, Rodrigo Llano, Fernando Mayorga, Carlos José Reyes, Adelaida Surdiz, Diana Elvira Soto. Señor presidente, tengo a continuación una serie de dos informaciones, inicialmente en el punto. Vamos a hacer una inversión corta. Antes de la presentación del boletín y del libro del académico Cano, me voy a permitir hacer un rápido recuento de dos postulaciones. La Academia Colombiana de Historia estuvo reunida con Colciencias para la postulación de los académicos eméritos y postuló a tres académicos: al académico Malcolm Diz, colombianista de la Universidad de Oxford con nacionalidad colombiana, al arqueólogo Gonzalo Correal Urrego, al historiador económico José Antonio Campo, y ya estaba postulado Óscar Almario, que es el jefe de posgrados de la Universidad Nacional en la sede de Medellín. Fue una situación un poco complicada porque ustedes saben que es una base de datos de 77.000 científicos que tiene Colciencias, y el que no está en esa base de datos no existe, ni existe ni es científico. Entonces nos tocó hacer todo un cabildeo allí con
las academias de ciencias económicas, de ciencias exactas y la academia. Se logró un acuerdo y me permito leer rápidamente, señor presidente. Señor Enrique Forero, presidente de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, postulación a investigador en mérito de Colciencias. Hicimos un acuerdo de que el economista lo presentaba a la Academia de Ciencias Económicas, el arqueólogo lo presentaba a la Academia de Ciencias Exactas y nosotros al historiador. Estimado y respetado doctor Forero, reciban nuestros cordiales saludos. Esta es una carta del 14 firmada por el presidente y el secretario académico. Reciban nuestros cordiales saludos con base en los acuerdos de la reunión realizada ayer en la sede de la academia que usted preside y a la que concurrió el académico secretario con las directivas del Colegio Máximo de las Academias de Colombia, el director de Fomento de Colciencias y su equipo, para revisar las candidaturas a investigador en mérito. La Academia Colombiana de Historia postuló al académico Malcolm Diz en la categoría de Humanidades y fue aprobada su candidatura. Según lo acordado, nos permitimos considerar los datos básicos de su perfil como historiador. Malcolm Diz es un historiador de nacionalidad colombiana y nació en Dorset, Gran Bretaña, en 1941. Naturalizado como ciudadano colombiano, viaja a Colombia desde 1963 a investigaciones históricas. Ingresó como académico de la Academia Colombiana de Historia el 2 de noviembre de 1976 y ha participado activamente como jurado en concursos internacionales de historia, consejero en Relaciones Diplomáticas de Colombia y la Nueva Granada. Ha sido investigador en el Public Record Office de Londres sobre historia diplomática de Colombia y ha publicado en la Biblioteca Presidencial de la República, Santander y los ingleses, con la colaboración del académico Efraín Sánchez, hoy jefe, director de publicaciones. También del Poder a la Gramática, varias ediciones, Intercambios Violentos, otra obra reciente, Las Fuerzas del Orden, y hace varias semanas empezó a circular una biografía del expresidente Virgilio Barco, y antes una memoria de su mandato presidencial 1986-1990. Es asesor editorial y de arte, forma parte de un grupo de editores del Banco de la República. Estudió Historia Moderna en la Universidad de Oxford en 1966, ingresó al St. Anthony College y fue fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Oxford y director en varias ocasiones. Ha sido profesor en el doctorado en Historia de Oxford de destacados historiadores colombianos como Marco Palacios, Jorge Orlando Melo, Margarita Garrido, Efraín Sánchez, entre muchos. Ha publicado ensayos históricos sobre historia colombiana, venezolana, ecuatoriana y argentina. Colocamos la dirección de contacto y le agradecemos, doctor Forero, el hacer llegar a Colciencias este aval de la Academia para el historiador Malcolm Diz. Entonces, señor presidente, yo tengo acá una postulación, para entrar ya en proposiciones, una postulación al profesor Malcolm Diz como académico honorario. Esta es una proposición que presenta a la Asamblea la mesa directiva de la corporación. Los académicos integrantes de la mesa directiva de la Academia Colombiana de Historia se permiten postular al académico correspondiente colombo-británico Malcolm Diz a la categoría de académico honorario por sus permanentes vínculos profesionales y afectivos con Colombia y su trayectoria histórica y sus calidades académicas como investigador, docente y editor. Otro tanto con la Academia Colombiana de Historia, a la que ingresó el 2 de noviembre de 1976 y disertó con el tema El escocés Alexander, testigo olvidado de las guerras de independencia y mayordomo de San Pedro Alejandrino, el sitio donde falleció Simón Bolívar. El académico Diz nació en Cherminster, Dorset, Gran Bretaña, en 1941. Hace algunos años recibió la nacionalidad colombiana. Antes había sido condecorado con la Cruz de Boyacá por el Gobierno Nacional como reconocimiento a sus trabajos investigativos como investigador de la trayectoria de Colombia y su contexto en el mundo. Realizó estudios de historia moderna en la Universidad de Oxford y en 1962 fue elegido Fellow. Viajó por primera vez a Colombia a finales de 1963. Desde entonces sus visitas han sido no solo frecuentes, sino continuas. En 1966 ingresó a St. Anthony College, donde fue uno de los fundadores del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, del cual ha sido director. Ha publicado ensayos sobre historia colombiana, venezolana, ecuatoriana y argentina. Entre sus trabajos sobre historia de Colombia se destacan Del Poder y la Gramática en 4 ediciones, Intercambios Violentos 2015, Las Fuerzas del Orden 2017 y este año una biografía del doctor Virgilio Barco, académico honorario de esta corporación.
Las insignias de la Academia le serán impuestas en ceremonia en Bogotá en una de sus periódicas visitas a Colombia. En Bogotá, octubre de 2019, los miembros de la Junta Directiva. En consideración, la propuesta de la mesa directiva para designar como miembro honorario de la Academia Colombiana de Historia al profesor Colombo Británico Malcolm Dix. Ha sido aprobado. Gracias, señor presidente. Proposición. Téngase como candidato académico correspondiente al colombianista de nacionalidad francesa, doctor Clément Thibault. El candidato nació en Lyon, Francia, en 1970. Cursó estudios en la Escuela Normal Superior, Ciencias Humanas en Club. Obtuvo el doctorado de la Universidad Sorbona París I. Ha sido profesor de las universidades de Nantes, la Sorbona París 7. En Colombia ha ejercido la docencia en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. Ha sido colaborador de publicaciones seriadas de Colombia y en Francia, en el Anuario Colombiano de Historia Social de la Universidad y de la Cultura de la Universidad Nacional y la revista Análisis Político. También en la revista de Indias y en las colecciones de análisis históricos de la Revolución Francesa. Ha estado vinculado a trabajos de investigación en el Instituto Francés de Estudios Andinos, IFEA, y como invitado participó en Armenia en la conferencia magistral de la instalación del 19º Congreso Colombiano realizado del 1 al 4 de octubre de 2019. Su tesis doctoral sobre independencia de Colombia y Venezuela con fuentes primarias de los archivos de Bogotá, Caracas y España y traducida al español fue publicada en Bogotá en 2003 por la editorial Planeta. En un generoso acuerdo con la mesa directiva de la Academia Colombiana de Historia, ha autorizado la segunda edición de la Academia Colombiana de Historia en la colección Bicentenario de la Independencia, de su tesis de doctorado titulada Repúblicas en armas, los ejércitos bolivarianos en la Guerra de Independencia de Colombia y Venezuela, cuyo texto se encuentra en proceso de diagramación editorial. El candidato es actualmente el director de estudios del Laboratorio de Mundos Americanos y ejerce la docencia. Por todas las anteriores consideraciones se postula al historiador Thibault, académico correspondencia de Francia, y así viene a cubrir el vacío de colombianistas franceses con la muerte acaecida del académico Joseph Gómez y Gómez. Se adjunta currículum vitae. Al tratarse de propuestas para candidatos, para miembros correspondientes, el procedimiento es que de ser aprobado pasa a la comisión de candidatura para su análisis, para que nuevamente vuelva a la plenaria para una aprobación definitiva. Entonces, en consideración la proposición leída, ¿la aprueban los señores académicos? Gracias, señores académicos. Proposición. Téngase como académico correspondiente al ciudadano colombo-francés Daniel Emilio Rojas. El candidato cursó estudios de filosofía e historia en la Universidad de los Andes y se graduó en 2006. De 2006 a 2009 realizó estudios de posgrado con maestría en historia en la Escuela Normal Superior de París y luego en 2013 un doctorado en historia de la Universidad de París I. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Columbia en Nueva York, ha sido profesor universitario en la Universidad de París y desde 2017 es profesor titular de Historia de América Latina y Cooperación Internacional. Se adjunta su hoja de vida con registros de sus libros y textos en publicaciones seriadas. En Bogotá, a 16 de noviembre de 2019. En consideración la proposición leída, ¿la aprueban los señores académicos? Gracias, señores académicos. Téngase como candidato académico correspondiente a esta corporación al ciudadano norteamericano Michael La Rosa. El señor La Rosa se graduó en Asuntos Internacionales y Psicología con distinción en la Universidad George Washington en 1986. Obtuvo una maestría en Historia de la Universidad de Miami en 1991 y un doctorado de la misma universidad en Historia con énfasis en Historia Contemporánea de América Latina en 1995. Actualmente es profesor asociado de Historia del College de Memphis en Tennessee. Obtuvo una beca para ayudar a armar el programa de Historia de la Universidad de los Andes en Bogotá en 1997 de la Fulbright. En 1998 participó en un programa de investigación entre Brasil y Colombia con el Sommer Institute, beca de investigación del Centro Velayo en Italia, en 2001 de la Fundación Rockefeller y en el 2002
Premio de Conferencista Investigador en Colombia de la Fulbright. Dentro de su producción editorial se destacan los siguientes títulos. Aquí viene la lista. La Academia publicó con Victoria Peralta y con él una segunda edición de Colombianistas, un grupo de biografías de colombianos extranjeros que se han dedicado desde el año 40 con el profesor David Bushnell a estudios en archivos y trabajo de campo. Se acompaña su currículum vitae, en el que se relaciona la trayectoria y las publicaciones, y se acompaña un ejemplar de sus libros. En consideración la proposición leída, ¿la aprueban los señores académicos? Por oposición, téngase como candidato académico correspondiente de esta corporación al ciudadano de nacionalidad española Juan Marchena Fernández. El señor Marchena Fernández es licenciado en Filosofía y Letras con especialidad en Historia de América de la Universidad de Sevilla y doctor en Historia de América de la misma universidad. Actualmente es catedrático del Departamento de Historia, Geografía y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide. Se ha desempeñado como director de la Cátedra José Martí de la Universidad Pablo de Olavide, coordinador del programa de doctorado en Historia y Estudios Humanísticos de la Universidad Pablo de Olavide y vicerrector de la Universidad Internacional de Andalucía. Asimismo, ha desarrollado una labor como docente en varios centros de educación superior en Europa y América: Universidad de Murcia, la Universidad Jaime I de Castellón, la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, el doctorado de RU de Colombia y la Universidad Industrial de Santander, entre otros. Tiene además una amplia trayectoria en participación de eventos académicos sobre la historia hispanoamericana. Ha recibido premios y distinciones con el título de doctor honoris causa de la Universidad de Cartagena, Colombia, por la Universidad de Catamarca y la Universidad Nova de Lisboa. Asimismo, es miembro de la Academia de Historia del Ecuador y en 2016 fue aceptado como miembro honorario de la Academia Bolivariana de Historia. Tenemos aquí el currículum. Más o menos unos 20 historiadores colombianos han sido sus alumnos y ha sido el consejero de sus tesis, de manera que es una persona ampliamente conocida en el medio. O sea, en Bogotá, 19 de noviembre de 2019. En consideración la proposición leída, ¿la aprueban los señores académicos? Téngase como candidato académico correspondiente de esta corporación al ciudadano de nacionalidad española Justo Cuño Bonito. Señor Cuño Bonito es licenciado en Filosofía y Letras, Geografía e Historia por la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid, doctor en Historia de América por la Universidad Pablo de Olavide y diplomado en Estudios Avanzados por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Es profesor de Historia de América en la Universidad Pablo de Olavide. Actualmente es director del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía y del Instituto de Investigación del Colegio de América, Centro de Estudios Avanzados para América Latina, de la misma universidad. Ha publicado varios trabajos, libros y revistas nacionales e internacionales con respecto a los procesos de independencia americanos y análisis y evolución de la Universidad Latinoamericana en la historia contemporánea. Entre los mencionados investigaciones figuran El terror entronizado, medios, angustias y violencias en la independencia de la Nueva Granada, 1808-1821. Historia agraria y políticas agrarias de España y América Latina desde el siglo XIX hasta nuestros días. Vientos de guerra, apogeo y crisis de la Real Armada, 1750-1823. Tramas de poder social, político y económico en Nueva Granada a finales del periodo colonial. Los nuevos estados nacionales y los debates en torno a la abolición de la esclavitud en América Latina, 1815-1860, la construcción política de una compleja realidad social, conflictos, negociaciones y acuerdos en la base del primer constitucionalismo americano, 1811-1815, la mercantilización del conocimiento en época de la globalización neoliberal, la Universidad Latinoamericana en la encrucijada, amenazas, desafíos y soluciones, el retorno del rey y el restablecimiento del régimen colonial en Cartagena de Indias, 1815-1821. Se acompaña el currículo que se relaciona a la trayectoria de sus publicaciones. En consideración la proposición leída, ¿la aprueban los señores académicos? Pasamos a los colombianos. Téngase como candidato académico correspondiente al señor doctor Samuel Robinson, ciudadano de nacionalidad colombiana y residenciado en el departamento de San Andrés Isla. El candidato ejerce como presidente de la Academia de Historia de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y ha participado en forma activa en las labores de investigación y difusión
de los procesos de independencia del archipiélago y participaba en los actos del Bicentenario en colaboración con la Academia Colombiana de Historia. Se acompaña su hoja de vida. En consideración la proposición leída, ¿la aprueban los señores académicos? Téngase como candidato a miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia el doctor Luis Antonio Cuellar Mendoza. El doctor Cuellar es abogado titulado con especialización en Derecho Constitucional y Docencia Universitaria, magíster en Historia de las Universidades del Valle y doctor en Humanidades de la misma universidad. Actualmente es el presidente de la Academia Colombiana de Historia del Valle del Cauca. Ha sido profesor de primaria, secundaria y universidad. Se ha desempeñado como juez, alcalde, fiscal, diputado, representante a la Cámara, secretario de la Facultad de Derecho y decano de la Universidad Libre de Cali, en donde también fue coordinador de posgrados. Ha publicado varias obras históricas y jurídicas y recibido varias dignidades académicas. En consideración la proposición leída, ¿la aprueban los señores académicos? Gracias, señores académicos. Téngase como candidata para el miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia la doctora Cecilia Fernández de Palini. La doctora Fernández estudió matemáticas y química en la Universidad Nacional de Colombia y luego en la Universidad George Washington. También estudió Relaciones Internacionales y Lingüística en la Universidad de Georgetown. Ha trabajado en temas relacionados con la condición igualitaria de la mujer, llegando a ostentar representaciones internacionales. Fue coordinadora del Departamento de Idiomas de la Universidad Javeriana, secretaria de Educación de Bogotá, directora del Instituto de Cultura y Turismo. Asimismo, trabajó en la OEA como miembro de la Comisión Interamericana de Mujeres en 1980-1990. También fue representante del Ministerio de Relaciones Exteriores para Asuntos de la Mujer ante la ONU. Junto con Germán Arciniegas fundó el Museo Francisco de Paula Santander en Bogotá, a la vez que la Academia Santanderista de Colombia, de la cual es presidente honoraria vitalicia. Actualmente la presidenta de la Academia de Historia de Bogotá y pertenece a la Academia Colombiana de la Lengua. Es autora de varias obras históricas y se ha convertido en la más destacada promotora de la memoria del general Francisco de Paula Santander, tarea en la cual ha promovido toda clase de publicaciones históricas. Ha recibido condecoraciones del Ministerio de Educación, de la Alcaldía de Bogotá, de la Presidencia de la República, así como del Ejército y Policía de Colombia. En consideración la proposición leída, ¿la aprueban los señores académicos? Gracias, señores académicos. A continuación, entonces, estamos haciendo la presentación de los nuevos títulos de la Academia. El padre Fernán González ha sido el editor invitado en el boletín número 865. Después de muchas aventuras y problemas, logramos sacar adelante este boletín. Tuvo muchos tropiezos de orden editorial y recoge prácticamente las presentaciones, los discursos de posesión bastante brillantes de algunos de los profesores, como Alberto Gómez Gutiérrez, que tiene un trabajo muy importante, que es la correspondencia entre Alejandro Humboldt y Bolívar, que muestra esas relaciones, la complejidad de las relaciones entre los dos, bastante interesante. Por otra parte, el profesor Alonso Valencia Llano, profesor de la Universidad del Valle, también nos presentó un trabajo muy interesante sobre el puerto de Buenaventura, cómo fue pasando, digamos, el puerto de Buenaventura en la época colonial a convertirse, digamos, en el primer puerto colombiano de nuestros días, mostrando un poco toda la historia de Buenaventura en el siglo XIX, básicamente, hasta los años 30 y 40, cuando se abre el canal de Panamá. El canal de Panamá y el ferrocarril del Pacífico cambian completamente el panorama geográfico del país, porque el café que salía por Barranquilla empieza a salir por el lado de Buenaventura, entonces que tiene acceso a los dos, al San Francisco y a Nueva York, y eso prácticamente va a cambiar completamente el desarrollo del Valle del Cauca. Por otra parte, su hermano Albeiro Valencia Llano, que es profesor de la Universidad de Armenia y Manizales, tiene un trabajo muy importante también sobre la colonización antioqueña en la región caldense también. Por otra parte, el profesor Ricardo Esquivel, que está con nosotros, nos cuenta un poco la importancia que tiene la nueva historia militar, que muestra, digamos, la importancia de eso, sobre todo con relación con la paz. Tenemos también un par de trabajos muy interesantes sobre el ciberespacio en la Primera Guerra Mundial, que tiene un trabajo muy interesante del profesor Ignacio Gómez, que muestra
todas las relaciones con Alemania, con Estados Unidos, en torno a la radio que existía en esa época en Barranquilla. Finalmente teníamos un trabajo bastante interesante y muy novedoso del profesor Johnny Antonio Pavón Cadavid, trabaja en Nueva Zelanda o Australia, ¿verdad? Nueva Zelanda, que tiene un trabajo muy importante porque llama la atención sobre la importancia del patrimonio cultural digital, que en Colombia no existe, digamos, una cultura sobre el patrimonio cultural digital, y muestra la importancia que existe en este momento sobre la preservación de ese patrimonio cultural, que presenta una cantidad de retos y perspectivas para la escritura de la historia. Gracias. Bueno, muchas gracias, padre Fernando. Y también presentamos un libro del doctor Gustavo Galvis Arenas sobre la vida de la heroína Antonia Santos. Este es un bolsilibro y es a propósito precisamente de la reciente conmemoración del bicentenario del fusilamiento de Antonia Santos en el Socorro. Pues en razón a la importancia de esta heroína, en razón a la importancia del académico Gustavo Galvis Arenas, que fue presidente de la Academia de Historia de Santander y es miembro correspondiente de la Academia Colombiana, la mesa directiva decidió la publicación de este bolsilibro, que sin duda tiene elementos muy importantes sobre la vida de la heroína que el doctor Galvis Arenas ha investigado a través de su vida, en razón a que él precisamente es descendiente de uno de los hermanos de Antonia Santos. Entonces queda a consideración esta nueva publicación. Continuamos con el orden del día, señor secretario. Señor presidente, tengo que retroceder un poco al punto anterior. Tengo acá una proposición que presenta el académico honorario, el ingeniero Jorge Arias de Grave, que dice: me permito solicitar a la Honorable Academia Colombiana de Historia la presentación de la académica Inés Arias para su candidatura como miembro de número por sus trabajos académicos recientes, entre los cuales aparecen algunas observaciones sobre el discurso preliminar del coronel Francisco José de Caldas el día en que dio principio al curso militar del Cuerpo de Ingenieros de la República de Antioquia, las Cortes de Cádiz en el contexto independentista, Bogotá 2017, el constitucionalismo postvirreinal, la Constitución de Cartagena de Indias y las cundinamarquesas, la monarquía de 1811 y la republicana de 1812. Importancia de lo útil en Castilla y en América, el ingeniero del presente y la sociedad civil, estudio presentado a la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería en el 2018. La seguridad alimentaria en el contexto del Bicentenario, Bonsa, Bogotá 2000, Boyacá, julio de 2019. La voz de Jorge Arias respecto a la historia crítica, Bogotá, presentado a la Universidad Nacional en febrero del 19. La problemática educativa 2018-28, análisis del libro del profesor Roger Pita, titulado Educación, Patria y Progreso, para el boletín 866. Comenzar de nuevo, sin mirar atrás, ensayo novelado sobre los integrismos religiosos, y científicos, técnicos y políticos actuales. En consideración la proposición leída, para que de ser aprobada pase al examen de la comisión de candidatura. Perdón, presidente, como es para académica de número, habrá que hacer un estudio sobre la asistencia y el registro de todo lo que ha sido. Ese informe debe pasarlo al señor secretario para que sea evaluada por la comisión de candidatura. Exacto. Gracias, señor. En consideración la proposición leída, ¿la aprueba los señores académicos? Continuamos con el orden del día. Tenemos también entre la presentación de libros el libro de la segunda edición del libro de Edgar Cano Amaya,
En nombre de la libertad, Charalá, la batalla del 4 de agosto de 1819, testimonio de un sobreviviente. La currículum del doctor. En nombre de la libertad, Charalá, la batalla del 4 de agosto de 1819, testimonio de un sobreviviente. Hemos invitado al doctor Cano Amaya, presidente del Centro de Historia de Charalá, quien es el autor de esta investigación sobre la batalla del Pienta. Él ha publicado este libro con la colaboración de los empresarios vinculados a Charalá y nos ha traído unos ejemplares para compartir con los señores académicos. Le doy la palabra al doctor Edgar Cano. Con motivo de la efeméride del bicentenario de la independencia de Colombia, este libro precisamente trata de un punto muy importante que atañe a ese tema. Todos conocemos en la historia toda lo que fue la campaña y la gesta libertadora, y para el primer centenario en la celebración se resolvió por el gobierno nacional realizar un esquema histórico para que se pudiera enseñar en las escuelas y colegios. Así fue como Henao y Arrubla diseñaron esa estructura histórica y se fijaron los puntos que se debían conocer. Pasaron pues 100 años y se desconocían muchos apartes de todo lo que envolvió esa campaña libertadora, y precisamente en 1819 en la región santandereana de Charalá y El Socorro, allá la efervescencia popular, el descontento contra el gobierno español, pues era muy patente, porque ya teníamos unos antecedentes históricos referentes a la Revolución Comunera de 1781, y pues esa semilla quedó sembrada en la gente del territorio, y aún así, después del grito de independencia de 1810, entonces volvió a surgir en toda esa cultura de la región, en esos charaleños, socorranos, de los pueblos circunvecinos, y se volvieron a levantar nuevamente. Este libro trata precisamente de un punto importantísimo de una batalla que ocurrió allá, en el sentido de que en El Socorro estaba acantonado el ejército realista de esa región, y precisamente para esa época previa al páramo de Pisba, de la invasión de Bolívar, y a los pocos días pues llegar hacia lo que conocemos nosotros como la batalla de Boyacá. En esa intercesión, la gente de Charalá, pues en un acto histórico grandioso, se había levantado en contra de todos esos movimientos realistas, y el ejército de Barreiro le había dado orden al coronel que comandaba esa gente del Socorro en el comando militar, y le había ordenado a Lucas González para que se desplazara de manera inmediata hacia Tunja para que lo reforzara y poder enfrentar a Bolívar, que ya había subido del páramo y había ocurrido ya la batalla del Pantano de Vargas el 25 de julio de 1819, y en ese momento el ejército realista acantonado en El Socorro, más o menos se tiene una noticia de unos 1.800 soldados, se desplazan por esa región, y hubo allí un enfrentamiento grandioso en el cual detuvieron a todos estos realistas, que no le pudo llegar ese refuerzo a Barreiro a Tunja, y por eso Bolívar tuvo esa oportunidad. Yo creo que este es un libro para estudiarlo y leerlo con más detenimiento y con más calma, no contarle aquí todo el relato, y le agradezco mucho a la mesa directiva por esta invitación, y muchas gracias, y ahora ya inmediatamente se les reparte el libro para que lo puedan conocer.
Muchas gracias. Bueno, ha llegado el plato fuerte de esta sesión. Me permito presentar al historiador Elio Franchini Neto. Él ha tenido la amabilidad de acompañarnos en algunas de las jornadas que hemos tenido con la embajadora de México y hicimos un espacio para que él pudiera hablar hoy. Dado lo avanzado de la sesión y de los temas tratados, voy a hacer una síntesis muy corta. El académico y diplomático Elio Aurelio Franchini es licenciado en Derecho de la Universidad Católica de Sao Paulo, tiene maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Sao Paulo, diploma de Estudios Superiores en Defensa para el Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional en Francia. Es doctor en Historia de la Universidad de Brasilia en el 2015, ha sido consejero en embajada en París, en embajada en Lima, y está adaptándose a este clima en Bogotá hace 4 meses. Él ha pertenecido a la División de Asuntos de Defensa, subsecretario general de Servicio Exterior, es decir, solamente es necesario decir que es diplomático de carrera de Itamaraty. Creo que para nosotros es suficiente. De manera, señor presidente de Consuvenia, le damos la palabra al invitado de hoy, al doctor Elio Franchini. Tiene la palabra el doctor Elio Franchini. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario, mi embajador de Ecuador, mi amigo de México, señores académicos. Es un honor para mí estar presente acá y poder presentar también un poco de esta visión sobre una nueva, quizás no nueva, pero menos una distinta visión de la independencia de Brasil, de lo tradicional que nosotros conocemos, y de una idea que empezó acá, exactamente con una charla de la embajadora de México, con académicos también, sobre las independencias comparadas. Yo estaba acá presente y se hizo una comparación de varias de las independencias de los países latinoamericanos, y uno de los académicos dejó al final para mencionar, bueno, y tenemos también el caso de la independencia de Brasil, cuyo bicentenario vamos a celebrar en 2022, está llegando también, la experiencia colombiana es muy interesante para nosotros. Y ahí hablaron, mira, Brasil fue diferente, Brasil se quedó un país único, no hubo quiebre, y efectivamente fue lo que es la imagen tradicional de una independencia pacífica. Hay un historiador muy conocido que es Oliveira Lima, que dice que fue un divorcio amicable. Entonces se pasó como si nada hubiera pasado. Y a partir de esta idea, y específicamente después de mi llegada acá, empezando a un poco conocer la independencia de Colombia, de los países que también estuvieron dentro de este movimiento de independencia, involucrados con Bolívar y con todos los otros personajes, Ecuador, Venezuela, Bolivia. Estuve en Perú un poco para conocer, y conocí un poco también su historia. Yo empecé a mirar un poco y mirar quizás cuáles serían las diferencias, que las diferencias mucha gente las habla, pero también qué serían las coincidencias o elementos que serían más próximos de los procesos de independencia de América, de los países de España con Brasil, de Portugal. Y entonces es interesante mirar, porque nosotros, como yo había dicho, no hablamos de guerra, no hablamos de muchas disputas con Lisboa, y de ahora yo voy a hablar mucho de Lisboa y de Río de Janeiro, porque es difícil hablar de Brasil y Portugal antes de 1822. En nuestro caso, esta es una diferencia, es un poco, quizás incluso equivocado hablar de un Brasil antes de la fecha de nuestra independencia. Entonces, por el momento vamos a hablar de Lisboa, lo que era el centro del Imperio Portugués por mucho tiempo, por 13 años. Río de Janeiro fue el centro del Imperio Portugués. Entonces, son estas algunas de las características que son muy conocidas,
pero que quizás hayan algunas coincidencias también con lo que pasó en otros países de la región que sea interesante explorarnos. Mi pesquisa sobre lo que yo hablo de la guerra de independencia de Brasil empezó con un incómodo. Exactamente este incómodo de nosotros pensarnos en una independencia fácil y peor. Muchas veces nosotros tenemos historiadores que hablaban no de una independencia muy fácil, pero casi como finalmente se librar de Portugal, como si hubiera un Brasil ya hecho, listo, con una identidad nacional lista muy antes. Los mitos de formación ahí que se empezaron a formar, como si nosotros siempre habíamos sido Brasil y Portugal nos dominó por un tiempo y después salió gracias a este divorcio amicable. Esta visión es una visión que todavía se halla, pero se ha ido cambiando a partir de los años 80 con muchas pesquisas que decían, mira, la idea de una identidad nacional preexistente no tiene ningún sentido histórico, nosotros no logramos reconocer esto en los hechos, en los archivos, en los documentos. Entonces, lo que nosotros tenemos es una formación posterior de la independencia, de la identidad nacional de Brasil, posterior a la independencia. El Estado, el imperio, llegó antes de la formación nacional. Es algo que se ha pasado con muchos de nuestros países y eso podemos mirar como una coincidencia. Pero ¿por qué con Brasil fue diferente? Porque las colonias o las provincias portuguesas del Reino de Brasil, si pensamos en 1822, se quedaron unidas, al contrario de los vecinos que hubieron procesos de unión, después procesos de separación. Se empezó a buscar muchos tipos de explicaciones. Una de las más conocidas fue una idea de homogeneidad de las élites, al contrario de la América relacionado con España, que tenía ya sus universidades. Portugal solo tuvo una universidad, que fue la Universidad de Coimbra. Lo que serían las colonias de Brasil no tenían universidades. Entonces, el camino de las élites era un camino muy homogéneo. Entonces, habría una forma de entendimiento en las élites que fue reforzado, por ejemplo, por el interés de mantenimiento de la esclavitud, que esto habría unido las élites de Brasil, que hicieron un acuerdo en estos momentos de proceso de independencia de Brasil, de disputas con Lisboa, y ahí tenemos el imperio de Brasil con Dom Pedro como líder, y después se construye la identidad nacional. Pero si pensamos este proceso fácil, casi una asamblea de élites que se comprenden, y miramos algunos de los hechos, algunas de las informaciones de esta época, un poco la ecuación nos cierra. Para tener una sola información, que es que en Salvador de Bahía, que estaba sitiada por los apoyadores del Río de Janeiro contra los de Lisboa, tenía del lado del Río de Janeiro más o menos 15.000 soldados. Del lado de Lisboa, ahí aislados en la ciudad, más o menos 12.000. Entonces estamos hablando de 27, casi 30.000 soldados peleando por un año por una región que era estratégica de Brasil. Algunos historiadores dejaron eso completamente a lo largo, pasaron a lo largo. Otros mencionaban, hubo brotes de resistencia aquí y ahí, pero que no fueron importantes. Pero si miramos un poquito más, también en el norte de Brasil hay una batalla que en el estado de Piauí mucha gente conoce, que es la batalla del Genipapo, que ahí estuvieron involucrados como unos 5 o 6 mil soldados, murieron como unos 500 del lado de Brasil, la mayor parte campesinos que tomaron sus instrumentos y se fueron a pelear contra los soldados que representaban a Lisboa. Entonces, hay algunas cosas que no tienen sentido. No terminó todo ese proceso en 1824 empieza lo que es la Confederación del Ecuador, que es un movimiento autonomista del Nordeste, no totalmente independentista del Nordeste, pero que tiene un peso importante y que está mucho en contra de lo que es el nuevo poder de Dom Pedro ahí. Maranhão, por ejemplo, tuvo muchos movimientos de independencia de Brasil. Entonces, la idea de un acuerdo no parecía muy interesante, no parecía efectiva. Y mucha gente está efectivamente encuestando sobre esto. Yo inicié buscando por el lado de la guerra para conocer estas operaciones militares y llegué a la conclusión que era imposible apenas hablar de la movilización militar, porque sin el sentido político original, sin comprender por qué estas
se pasaron, no había cómo explicar un poco, hacer una historia militar. Entonces con eso yo tuve que retroceder, por eso una imagen más larga, más general de la independencia de Brasil. Para tener en cuenta la independencia de Brasil, yo voy a intentar acelerar esto un poquito, tenemos que un poco mirar el Brasil de antes, que era el Brasil en 1800, 1808, 1816, que es una fecha importantísima, y 1821. Nosotros tenemos el proceso de colonización de Brasil, que es muy parecido en términos de cómo hacerlo con lo de España, que empieza efectivamente en el nordeste de Brasil. Después vamos a tener como algunos sentidos de este proceso de colonización. El nordeste se torna el único económicamente viable, que es la producción de caña de azúcar, y ahí se estará hasta mediados del siglo XIX. La fuerza económica del país hoy, y el presidente hablaba mucho de la perspectiva de la región como es importante, mucho de la historia de la independencia de Brasil fue hecha de la perspectiva del río, de la perspectiva del sudeste, que hoy es la región más fuerte de Brasil, sin llevar en cuenta toda la realidad de las otras regiones, y en el caso de Brasil es muy importante porque es casi un continente, y con puntos que en el siglo XIX eran muy importantes. Nosotros tenemos entonces la primera gran, ¿cómo decir?, movimiento de colonización de Brasil, el nordeste de Brasil, con Salvador, Recife, y ahí la producción de caña de azúcar, incluso con la experiencia de la invasión holandesa que estuvo por ahí en el siglo XVII, que ocupó por 13, casi 20 años a Recife y mucho del territorio de Pernambuco, que generó, y ahí es un caso muy interesante, que hubo en este momento, Portugal y España estaban unidas, entonces hubo muchas misiones militares comandadas por España, comandadas por españoles, con una mayoría de soldados italianos para intentar sacar a los holandeses de Pernambuco. No lograron, al final lo que hubo fue un movimiento nativista local que logró expulsar los holandeses y generó ahí un sentido de identidad regional, de identidad local muy, muy importante. Y ese es un ejemplo de lo que yo voy a mencionar más a frente, porque es un movimiento mucho de autonomía, de orgullo, de su historia y de mucha identificación de particularidad de esta región. Después tenemos algunos movimientos que van a ser para el norte, mucho pegado con la conquista del Amazonas, y hay un poco de disputa de competición con España por esta región. También un proceso que va a empezar por São Paulo, que era una región periférica ahí de Brasil en ese momento, pero las banderas, que fue el ingreso de los bandeirantes, que son muy, muy conocidos, por el interior y de descubierta de Brasil, y también, lógicamente, la parte sur, que va a ser la parte conflagrada, porque ahí había efectivamente un espacio muy fácil de ocupación, un espacio muy propicio para la agricultura, que es sur del país, en que va a tener una disputa territorial Portugal-España por 150 años, y que muchos de los países que van a surgir después de las independencias van a continuar, yo diría que hasta la guerra de Paraguay en 1870, que es la ocupación ahí de la región del Plata, y particularmente la colonia de Sacramento hoy, y su región, que hoy es Uruguay, con procesos de ocupación, desocupación, en un momento lo que hoy es la frontera de Brasil en Río Grande do Sul con Uruguay, se establece como una zona para los portugueses que es más defensible, pero hay mucho cambio de posesión territorial en ese presente. Con un país tan largo, básicamente colonizado en el litoral, no tanto por el interior, con algunos elementos del interior, era muy natural que, como se pasó en la América hispánica, que hubieran diferencias muy grandes entre estas regiones. Las regiones tenían algún tipo de comunicación, había economía y relaciones económicas entre las regiones, algún tipo de contacto, pero son hechos, por ejemplo, que yo no había visto en otros libros de historia, y leyendo un poco los más antiguos se va descubriendo. Entonces, imagínate, 6-7 mil kilómetros en medio de Brasil, como es de norte a sur, era casi imposible para hacer por tierra. Entonces se hacía todo por el mar.
Pero si tomamos las corrientes del Atlántico, lo que llega es que después de un punto del nordeste, para subir es muy fácil, pero para bajar en la mayor parte del año es muy difícil. Lo que resulta que en Maranhão y Pará, que en este momento, que por algunos momentos de la colonia incluso estuvieran separados como un virreinato, solo, distinto del virreinato de Brasil, de la colonia de Brasil, para salir de allí llevaba como 15 días hasta Lisboa, pero para llegar al Río de Janeiro, por ejemplo, llevaba 3-4 meses. Entonces la idea es que Brasil todo estaba cerca y Portugal, Lisboa lejos, era una idea que hay que relativizar, porque para Pará y Maranhão era mucho más fácil llegar a Europa do que llegar al Río de Janeiro. Era un poquito más fácil para llegar a Salvador, que era efectivamente la capital del virreinato. Entonces, lo que tenemos de desarrollo son de lo que algunos historiadores llamaron de pequeñas patrias, ¿no? Identidades como paraense, pernambucano, muy fuerte con esta historia de guerra muy interesante. Salvador como una ciudad y una región económicamente muy fuerte, una ciudad que fue por 200 años o más la capital del virreinato, y después aparece el Río de Janeiro, que va a surgir como capital importante por la cuestión de la mineración en Minas Gerais. Minas Gerais también, por todo su desarrollo con la explotación del oro, va a desarrollar su propia cultura. Entonces lo que tenemos no es un país homogéneo, muy por el contrario, tenemos características regionales muy distintas, pero con, obviamente, trazos de unidad en términos de Portugal que son muy claros. A lo contrario de España, muchos de los nacidos en las colonias podían ascender, no era muy común, pero podían ascender a los cargos más importantes del Estado portugués. Alexandre de Guzmán, que negoció el Tratado de Madrid de 1750, por ejemplo, era nacido en Santos, y ahí era secretario privado y quizás la persona más importante de Don João V en este momento. Entonces hubo muchos casos de mayor movilidad, la necesidad de ir a Coimbra para hacer los estudios. Y principalmente, y ahí el trazo de unión, que fue muy claro, y eso sí está identificado, era efectivamente la corona. El elemento de unidad del Imperio Portugués era simbolizado por la corona, por la monarquía. Tenemos entonces dos planes. El plan regional, que quizás no solamente de cada una de las colonias, Pernambuco o Bahía, por ejemplo, pero había unas dinámicas regionales que se desarrollaron. Por ejemplo, en el norte del país, efectivamente había una posibilidad de tránsito. Si tomamos Ceará, Piauí, Maranhão y Pará, y con toda la Amazonía en este caso, había una dinámica subregional ahí, el nordeste también, el sur, sudeste, Minas Gerais y la frontera sur con otro tipo de cultura. Diferencias culturales y de prácticas y de forma de relación social y económica entre las élites, pero todas unidas por la corona. Este es el trazo significativo. A partir, ya con la corte en Río, va a surgir una identidad de medio que no existió por mucho tiempo, que sería la identidad de Reino de Brasil, porque esta dimensión no era muy visible. La corona portuguesa, un geógrafo, Milton Santos, siempre habla que el centro del poder siempre va a tener una visión general, mientras que las regiones van a tener siempre visiones parciales de la realidad de un imperio, de un estado, etc. Entonces puede ser que Lisboa tuviera una idea quizás de Brasil como una gran colonia, organizó por mucho tiempo separado dos virreinatos, pero tenía alguna visión. Pero efectivamente se torna algo también para tener en cuenta en términos de identidad, el hecho que Brasil es elevado a Reino Unido en 1816. Ahí se crea la dimensión americana, que quizás para la gente de las regiones no era importante, pero para la corona, por ejemplo, y para el heredero de la corona, como sería Don Pedro I, esta dimensión que yo tengo un reino acá para garantizar, fue importante en el desarrollo de su proyecto, que fue el proyecto que logró con la independencia de Brasil. Con estas diferencias y estas particularidades de cada región, recordando que tenemos ahí, particularmente Salvador, Recife y Río de Janeiro como las principales ciudades,
Tenemos el gran cambio que se pasó con todo el continente, que es la Revolución Francesa, y al contrario de España, este es hecho, es efectivamente, no hay como huir de él, y es la diferencia de Brasil. Hay la decisión, en el momento de la invasión de Portugal, la decisión de trasladar la corona para Brasil. Hay mucho debate sobre esta decisión, se habla de que se huyeran. Es interesante pensar que cuando los alemanes estaban con la posibilidad de invadir al Reino Unido en 1941, se consideró trasladar la corona a Canadá, la corte a Canadá. Y eso no pareció una huida, sí, era una derrota con la invasión, pero íbamos a continuar peleando por otros lados. Pero en Brasil, como Brasil, nosotros no tenemos una relación muy fácil con la historia, porque siempre parece que la historia es mala, es un cuento de este monopolio de algunas élites que manipulan siempre a los brasileños para lo malo, entonces siempre es una visión negativa. Don João VI intentó efectivamente lidar con el hecho que tenía que elegir entre dos países, entre el Reino Unido y Francia. No fue una decisión muy fácil, las presiones fueron de los dos lados, no fue la histórica alianza de Don João VI con el Reino Unido que determinó todo. De una cierta manera, el Reino Unido en un momento informó que si Don João VI no se quedara del lado de Londres, se iba a destruir toda la Marina de Portugal, porque la Marina de Portugal en ese momento no es la más importante, pero es importante. Y unida a la Marina de Francia podría representar un problema para la Marina inglesa, como por ejemplo la unión de la Marina de Francia en 1940 a la alemana era estratégicamente inviable para el Reino Unido, y el Reino Unido fue ahí, destruyó y mató 6.000 marineros franceses que eran sus aliados para destruir la Marina de Guerra de Francia en 1940. La estrategia fue la misma, pero al final, para no me quedar en esto, hubo la decisión de traslación. Y ahí cambia mucho la historia de Brasil, porque cuando llegan a Río de Janeiro, lo que hace no es establecer un gobierno provisorio, lo que hay es un traslado efectivo de la capital del imperio. Río de Janeiro, que era una ciudad chica, no desarrollada, en 10 años, 13 años, si queremos tomar como fecha la salida de Don João VI, se torna una capital de imperio. No hay que olvidar que fue la capital que coronó un rey europeo, porque Don João VI era regente hasta 1815 y es coronado rey de Portugal en Río en 1815, después que su madre muere. Entonces, el impacto de la construcción de una capital con academias, con la escuela de guerra, con la escuela naval, la creación de todos los parques militares, de unidades militares, ustedes pueden imaginar la noción del cambio que se hace en esta ciudad. Y no solamente en esta ciudad, va a tener reverberaciones, va a tener consecuencias para todo el Brasil. Ahora, hablando Brasil, teniendo en cuenta que exactamente como uno de los cambios que se hace es elevar Brasil a la condición de Reino Unido a Portugal. Reino Unido a Portugal significa ¿o qué? Que en 1816 Brasil se torna independiente de Portugal. Está conectado a la soberanía de la corona, pero no tiene más relaciones con Portugal en sí. La corona es la corona portuguesa, en términos de identidad nacional no hay duda, pero es una corona como podríamos imaginar hoy Inglaterra y Escocia, que tienen sus diferencias y son reinos unidos. Entonces son cambios que van a afectar mucho. Por ejemplo, la región, se habla mucho de la historia de la interiorización de la metrópoli. Regiones como Minas Gerais, São Paulo, un poco del Río Grande do Sul, empiezan a sufrir o a se beneficiar mucho de la presencia de la capital, de la corte, en Río de Janeiro. La producción económica, el hecho de que se está pasando aún más las guerras ahí en el sur, hay un foco muy importante, un proyecto importante de Don João VI con relación al sur que va a derivar, que va a tener como consecuencia el llamamiento de tropas con mucha experiencia de las guerras napoleónicas para Río y para serem enviadas al sur, y con esto la conquista o la incorporación, después va a ser un acto
aparentemente voluntario, pero la incorporación de lo que hoy es Uruguay al Reino de Brasil. Pero si todo esto, que es casi un desarrollo de una nueva corte con impactos regionales, se pasa en el sudeste de Brasil y en el sur de Brasil, lo que tenemos para el norte y nordeste, yo voy a separar Brasil, si tomamos, por ejemplo, abajo de Bahía como sur y arriba norte, lo que hoy hablaremos de nordeste y norte. Para el norte las consecuencias no son muchas. Yo diría que la mayor consecuencia para el norte fue que la financiación de esta construcción de una nueva metrópoli fue financiada con los impuestos cobrados del sur, fue financiada con los impuestos del norte. Y eso, los registros están ahí, porque las principales ciudades económicas, si tomamos todo juntos, el nordeste era el motor económico de Brasil, que está financiando al sur. São Paulo está empezando a tener una fuerza económica. Minas Gerais ya perdió mucho de su capacidad por el fin de la era del oro ahí. Entonces el nordeste de una gran manera va a financiar la construcción de la metrópoli. Y esto va a generar no una inconformidad con la corona, pero reclamos muy importantes con la corona. Entonces imaginemos que todo el Brasil está muy unido y muy bien unido en la figura de Don João VI, que representa la corona, representa la identidad portuguesa de forma muy clara, pero hay diferencias regionales y especialmente hay beneficios distintos para quien está en el norte y en el sur. Hay entonces intereses distintos en cómo administrar la monarquía, pero esto se va pasando. La primera evidencia de descontentamientos, por ejemplo, va a surgir en la Revolución Liberal de 1817, que era una revolución inspirada ya también en los vientos del liberalismo y que busca reorganizar la monarquía portuguesa, que con este traslado no sufrió, por ejemplo, todo el proceso que la monarquía española sufrió en estas primeras 2 décadas del siglo XIX. La monarquía está fuerte, no hay previsión de reforma, los vientos liberales llegan en todo el reino. Salvador, con una ciudad pujante, va a tener sí la llegada de libros, discusiones, eran prohibidos, pero se lo hacía muy claramente. Y una expresión quizás de cómo se discutía mucho la política ahí, es que en el momento que el gobierno de Don João VI permite la creación de imprensas, van a surgir periódicos en todas las ciudades. Y ahí muchos de los historiadores de Brasil se concentraron en los periódicos de Río de Janeiro y no miraron tanto los periódicos de Salvador, los periódicos de Recife, los periódicos de Belém, por ejemplo. Entonces, los vientos van a llegando, pero van a llegar de la forma quizás no tan esperada, así como se pudieran ser, porque los vientos de reforma liberal o de influencia liberal empiezan en el nordeste de Brasil, pero se van a concentrar especialmente en el territorio europeo del reino. Un territorio europeo que, si miramos, estaba un poco ahí casi abandonado, no diría abandonado, pero muy insatisfecho con el hecho de que el centro de la monarquía salió de Lisboa y de un pequeño país europeo para Río de Janeiro y todo el gran territorio de lo que era el Reino de Brasil. Entonces ahí empieza un movimiento que se va a llamar vintismo de los años 20, que es un movimiento liberal que se va a impulsar mucho por la insatisfacción de los portugueses del otro lado del Atlántico con el hecho de que estaban ahí con una crisis económica, intentando recuperar después de años de guerra fuerte, con un gobernador del reino provisorio que era un inglés. Entonces tenía incluso un símbolo para esto. Cuando él viaja a Río para consultar con Don João VI, sí, estalla la Revolución do Porto, 1820, que va a ser la Revolución Liberal. Y para no tener todos los detalles, porque si no, de lo contrario nos quedaríamos mucho, lo que es importante es, ese movimiento liberal tiene una fuerza muy interesante, muy potente en la parte europea del reino. Y ahí va a crear este movimiento con una identidad muy fuerte. Movimiento que no solamente va a ser liberal, y ahí que está un punto central en todo esto. Un movimiento que también es de reconstrucción, particularmente del poder de Lisboa. Es un movimiento
que tiene una cuestión de recuperación, de, ahora me falta la palabra, deja solo tener acá, de regeneración, que de una cierta forma puede parecer muy bello, pero al final se quiere mucho decir, nosotros queremos que Lisboa regrese a lo que era. Entonces, ya hay un conflicto potencial muy grande. La gestión de la Revolución de Porto por el gobierno portugués es muy difícil. Ellos intentan resistir, a lo contrario, y hay cartas interesantísimas de asesores del rey diciendo, mira, vamos a controlar, convoquemos una constituinte, que era un movimiento no solamente portugués, pero nosotros la convocamos, nosotros seremos las voces de la moderación. Y en las dudas y retrasos se pierde pie exactamente de la capacidad de controlar este movimiento, que empieza a ganar exactamente el norte y el nordeste. Para el norte y el nordeste es una oportunidad. Tenían mucho más relación fácil con el territorio europeo y tenían reclamaciones muy directas en contra de Río de Janeiro. Y por eso no solamente apoyaron el movimiento liberal, el movimiento de convocación de constituinte, pero también mucho el regreso de Don João VI a Lisboa. El problema era que ya ahí se veía que había un conflicto potencial entre Lisboa y Río de Janeiro, que sería una dificultad. Hay proposiciones incluso de creación de una segunda constituyente en Río, que es lo que va a pasar en 1822. Entonces, esta dinámica va a terminar con la incorporación del movimiento liberal, con la aceptación del vintismo, no solamente por el norte, pero los vientos liberales llegan también a la capital, tienen un apoyo muy importante, entonces hay casi una unanimidad en favor de este movimiento constitucional. Entonces Don João VI tiene que ceder y al final, después de problemas en Río, decide regresar a Lisboa, después de un primer momento de intención de se quedar en Río e enviar a Don Pedro I para Lisboa. A Don João VI le gustaba Río y quería se quedar ahí, y tenía una perspectiva, si miramos, eso se hablaba, Don João VI podría ser el rey más fuerte de las Américas y era uno de los más débiles en Europa. Este plan de cambio a Brasil no era un plan nuevo, incluso porque Brasil está en este punto específico. Don Bosco, que fue uno de los patronos, que es el patrono de Brasilia, fue un padre de la iglesia que soñó, que tuvo visiones de que si Portugal cambiara la corte para Brasil, para la colonia, especialmente en este punto central que hoy es Brasilia, todo el esplendor del imperio portugués regresaría. Y esto inspiró incluso a Juscelino Kubitschek a elegir exactamente este punto. Entonces siempre se habló de la importancia quizás de la monarquía estar en la América. Don João VI incorporó mucho de esto en una corte ya transformada de Río, él parte. Y en este momento que hay el movimiento del vintismo, el movimiento liberal, que gana también al Reino de Brasil, se empieza la constituinte. Lo que nosotros vamos a tener son dos procesos que son paralelos, pero que ahí es la junción de los dos que va a llegar a la guerra y la cuestión de la unidad. En primer lugar, este cambio, esta revolución liberal va a tener como consecuencia lo que uno de los historiadores de Maranhão habla de la quiebra de la mola. Mola sería mola real de la sociedad. Esta idea de conexión directa de las regiones con la corona empiezan a tener problemas, porque ahora hay un movimiento liberal de limitación del poder del rey. Entonces el padrón, la forma antigua de relación política se quiebra, y no solamente se quiebra, como no se reorganiza de manera muy rápida, porque una cosa es convocar una constitución, otra ya es tener un plan para reorganización de todas estas provincias a partir de 1821, de las provincias. Al final lo que vamos a tener es que cada provincia va a tener que lidiar y administrar todo ese proceso por sí misma. Entonces, el primer momento, la primera parte del proceso de independencia es efectivamente las provincias geriendo la revolución liberal. Y se pasa con surgimiento de muchos proyectos políticos, y eso es interesante porque no es solo el vintismo es el movimiento, pero proyectos políticos de cómo se ve la reorganización del imperio portugués van a surgir de todas formas. Y ahí la heterogeneidad, al contrario de la homogeneidad de élite, se queda muy clara.
Porque, por ejemplo, en Belén, las proposiciones son de no tener no solamente una representación del Ejecutivo en el Reino de Brasil, querían mucho más, porque para ellos Río de Janeiro era más distante que Lisboa. Entonces, ¿por qué yo quiero Río de Janeiro que solamente me cobra impuestos? Mis relaciones comerciales están en Lisboa, yo tengo mucho más relación con Lisboa, entonces quizás podríamos tener más de un ejecutivo en el Reino de Brasil. Imagínense para, por ejemplo, Dom Pedro que se queda en Río, que está intentando reorganizar un poco su poder. Más que solamente los proyectos con relación al Brasil como un todo. La forma como se va a organizar el poder local y las representaciones en la Constituinte de Lisboa va a generar disputas dentro de las regiones o dentro de las provincias que van a ser muy importantes. Cosas que nosotros venimos con las distinciones. Por ejemplo, la cuestión de Santander con Bolívar, la relación entre las élites de Caracas, las élites de Bogotá, las élites de Quito. Esto empieza a aparecer también. Dentro de las élites, todos son vintistas, todos están en contra de Río. Es impresionante que el norte olvida a Río por mucho tiempo, no envía más impuestos en 1821, se queda completamente lejos. Pero entre las élites empiezan las disputas políticas, por ejemplo, para la elección de los diputados. Los grupos que ganan, de una cierta forma, se van a preservar vintistas de pro-Lisboa. Los que pierden, que por todo este momento son, en teoría, también en contra de Río, al final empiezan a aproximar de Río, y esto ya estamos hablando con el proceso avanzado, van a empezar a se aproximar de Río como mecanismo de buscar a tomar el poder. Entonces lo que tenemos es efectivamente un quiebre de la estructura de poder anterior, y esto genera una sensación que va a estar muy presente en los discursos políticos en Brasil, y mucho mirando lo que está pasando con los vecinos, que es la idea de anarquía. Esta es una palabra que va a ser repetida siempre que hay que luchar contra la anarquía. Anarquía no solamente contra la posibilidad de revolta de los esclavos, pero anarquía como la falta de poder, la falta de control, de autoridad. Entonces, cada dinámica regional va a empezar su desenvolvimiento. En el norte, por ejemplo, hay un apoyo a Lisboa completo. En el nordeste, hay un quiebre mayor entre las élites. Las élites de Pernambuco, por ejemplo, que tenían esta historia muy propia, que buscaban, efectivamente, su principal objetivo era autonomía regional. Ellos van a tener una relación que es de muy apoyo a Lisboa hasta el momento que miran que lo que están buscando, que es la autonomía, no va a pasar. Entonces empiezan a mirar un poco para Río para negociar la posibilidad de este apoyo. En Salvador, en Bahía, que es el centro estratégico del Reino de Brasil, lo que va a haber es una disputa mucho más fuerte, intensa, entre las élites que están buscando el poder, especialmente el poder de representación hacia la Constitución. Y ahí la guerra empieza a ocurrir entre, y efectivamente, los portugueses que tenían una proximidad mucho más con la región y los portugueses que se habían nacido en Portugal. No era una distinción como de criollos y continentales, que se decía, porque había algunos mecanismos de compensación, pero había algunas diferencias. Hay relatos, por ejemplo, que señores de Portugal que vivían en Bahía no autorizaban que sus hijas se casaran con miembros de la élite baiana, a decir. Entonces, hay algunos grupos que efectivamente había una idea de diferencia, pero que no era entre los nacidos en Brasil y los nacidos en Lisboa, pero que no era tan fuerte porque había otros mecanismos. Pero eso se pasa. La presencia de las tropas portuguesas que va a hacer una diferencia grande ahí, porque donde las tropas que habían venido del continente con mucha experiencia de batalla, ellas eligieron un líder, ahí se empezó un problema más fuerte, que fue el caso de Bahía, que tenía muchas tropas portuguesas y que optaron por un lado de la contenda, y el otro lado, que tampoco era muy simpático a Río de Janeiro, empieza a se marchar para el interior, y es este grupo que va a tener contacto después con Río de Janeiro. En el sur hay una ocupación militar de la banda oriental, con más o menos 10.000 soldados, mitad
continentales, mitad de americanos, para decir. También ahí van a empezar a haber algunos pequeños disturbios. Pero eso se hubiera pasado sin la presencia de la Corte o de una parte de la Corte en el Río de Janeiro, yo diría que todos esos procesos hubieran resultado en diferentes países, porque todo lo que está pasando en el Nordeste, dentro de Bahía, dentro de Pernambuco, que logra sacar inmediatamente las tropas portuguesas, y esto va a ser una de las ventajas de Pernambuco, aún así con problemas, con operaciones militares. Pero ahí era casi imposible lograr algún tipo de consenso. En norte, ni hablar. El centro de Brasil estaba casi que cortado, una parte influenciada por el norte, una parte por el nordeste, una parte por el sudeste. Entonces, yo diría que al menos 4 o 5 países pudieran haber surgido si no hubiera Río de Janeiro. Y ahí es el otro lado del proceso, porque lo que nosotros tenemos va a ser al final una disputa entre 2 capitales, la capital que había sido construida hace poco y la que quería volver a se generar. Y eso en la constituyente se queda muy claro, las diferencias entre grupos que representaban estos intereses especiales del Río y otros grupos. Hay una cosa que es muy importante en Brasil, no saben, de los 36 constituyentes brasileños que llegaron a participar de los trabajos de la Constitución, más del 50% firmaron la Constitución portuguesa. Lo significa que en Brasil en dado momento tenía 2 constituciones, o al menos Portugal también tenía el reclamo por una parte con un apoyo de diputados elegidos en Brasil, lo que muestra una vez más la heterogeneidad que tenía de proyectos, principalmente los de norte y nordeste. Pero en Río lo que teníamos era un representante de la corona, que era Don Pedro, aislado, muy presionado por las tropas portuguesas y por los apoyadores de Lisboa. Cochrane, que es una figura importante ahí en este proceso, que sale de Chile y llega ahí, él escribe que, en su opinión, en 1821, Don Pedro I no era más que el gobernador del estado de Río, no tenía nada más que eso. Pero la ciudad de Río tenía una estructura y muchos intereses. Algunos de los debates que van a ser interesantes en la Constituyente, que muestran que no solamente había una disputa de poder interesante, pero casi una imposibilidad de organización. Por ejemplo, el Tribunal Superior, lo que hoy es el Tribunal Supremo. Había uno en Río, había uno en Lisboa. Había las interpretaciones jurídicas, es que el máximo tribunal solo podía haber uno para unificar la jurisprudencia. Pero ¿dónde se va a quedar? Se cierra el de Río, hay como 1000 personas que van a perder el empleo, personas importantes. Tenemos 2, tenemos 1. Las elecciones, por ejemplo, ¿cómo hacemos con los poderes? El poder ejecutivo, se queda uno en Río, ¿dónde se va a estar la corona? Hubo propuestas, por ejemplo, que el rey estuviera 6 meses en Río, 6 meses en Lisboa. Intentaron con algún tipo de aproximación. Pero el hecho es que 2 grupos, que no son toda la asamblea, pero 2 grupos, un grupo más resistente a esta idea de regeneración, se va a formar del lado de representantes especialmente de São Paulo, de Río y un poco a los pocos de Pernambuco, con algún de Bahía, y ahí ellos van a crear la idea que es una contrapropaganda de regeneración, que es recolonización. ¿Hubo un intento efectivo de recolonización de Brasil? No, pero la palabra como propaganda se tornó muy fuerte, porque se decía que las medidas que la Constituyente proponía era el equivalente a casi una recolonización de Brasil, perder el estatus de reino, perder Río, el estatus de capital, para volver a ser casi una colonia. Entonces hay una palabra de fuerza, un mote. ¿De dónde surge esta idea, este grupo? Nosotros vamos a tener en Río al menos 2 tendencias muy importantes de grupos que después se van a alinear con Don Pedro. Un grupo que sería el grupo ilustrado del Estado, de funcionarios de Estado, que la figura más conocida es José Bonifácio, el patriarca de la independencia de Brasil. José Bonifácio era muy cerca de Don Rodrigo de Souza Coutinho, que es el grande iluminista, reformador del Brasil, es el heredero de Marqués de Pombal,
que es el reformador del siglo XVIII, un poco como en el reino de Carlos I, ¿no? que tenía también, Carlos, que tenía, tercero, que tenía sus figuras ahí, ahora me acuerdo, porque me recuerdo de Patiño, que fue antes, Ensenada, y ahí llegó a... Sí, y Galvez también, ¿no? Que fue el gran reformador. Galvez. Y ahí Marqués de Pombal, y su heredero en el siglo XIX era don Rodrigo de Souza Coutinho, que era uno de los grandes pensadores estadistas de Brasil. Y Bonifácio y su grupo era gente que había estudiado en Coimbra, un grupo que tenía muy fuerte esta idea de Estado. Y había grupos que se formaron en Río mismo y que tenían una idea también de protección del reino y de las ventajas del río, pero que no tenían la sofisticación o quizás las conexiones con el Estado portugués, entonces tenían otras formas de pensar esta organización. Bonifácio tiene un proyecto para el reino desde los comienzos, es eso que es interesante. Los diputados de São Paulo que se fueron a Lisboa tenían instrucciones. Bonifácio estaba jubilado en Santos, es llamado cuando acontece la revolución del Porto, entonces se torna una figura importante en la política regional del Estado de São Paulo, pero tenía una conciencia nacional muy importante, entonces hace instrucciones en que piensa cómo debe ser la organización del Reino Unido, del Reino de Brasil, de las provincias. Entonces ahí efectivamente hay un proyecto, no es un proyecto mayoritario, pero es un proyecto en este momento de convulsión, de confusión, de múltiples proyectos. Es un proyecto que va a prevalecer en las Cortes y a los pocos prevalecer con los movimientos de las élites locales y de los grupos locales en el Río en convencer a don Pedro de asumir el movimiento. Don Pedro escribe, no se sabe si por estrategia o si por estar convencido, que lo único que quiere es salir, regresar a Portugal y no pensar más en esto. Pero las medidas que se van tomando a los pocos, las Cortes de Lisboa van a movilizar algunas de las élites, principalmente en Río. La principal de ellas es efectivamente una que llega el 9 de diciembre de 1821, que efectivamente acababa con un reino de Brasil organizado por Río. Se convocaba elecciones regionales, se quebraba el poder del Río y principalmente los apuntes de los comandantes militares se iba a hacer a partir de ahora desde Lisboa. Entonces, estas medidas movimentan mucho las élites que hacen un par de gestiones con don Pedro. Don Pedro ya está un poco como don João, siempre indicando varias posibilidades sin mostrar efectivamente cuál era su plan. Pero a los pocos, estas últimas medidas, una de las últimas decía que don Pedro debería regresar para hacer sus estudios por Europa, porque se consideraba que era un tipo ignorante, que no tenía ninguna capacidad. Se usa mucho como ejemplo de la ignorancia de don Pedro, que no escribía correctamente. Pero yo busqué y efectivamente yo no hallé ningún padrón de la escrita, de todas las figuras que yo miré cuando estaban manuscritas. A mí me parece que la unificación ortográfica del portugués, por ejemplo, se pasó en los 30. Entonces, decir que don Pedro no sabía escribir es muy difícil porque no había un padrón. Pero efectivamente don Pedro se siente en ese momento personalmente molestado. Y ahí acepta asumir un poco el liderazgo de este grupo heterogéneo que tenía diferentes intereses, y ahí que vamos a llegar en el 20 de enero de 22, que es el FICO. Eu me quedo. Eu fico. Se é para o bem do Brasil, eu fico. Obviamente, esta frase foi criada después, fue mucho más complejo que eso, pero en este momento don Pedro, ¿qué va a decir? Mira, lo que las Cortes están haciendo, yo no sé si está correcto, yo me quedo acá y yo estoy con el proyecto de ustedes. Una vez más, para resumir, porque del contrario yo me quedo, de ahí, hacia el 7 de septiembre o el 12 de octubre, empieza un proceso de disputa entre Lisboa y Río de Janeiro, con mucha de la expresión en la Constituinte, que es un proceso de marchas y contramarchas. En ningún momento don Pedro habla efectivamente de independencia, porque él ya dice que nosotros queremos una independencia moderada, porque no queremos más la relación con Lisboa, nosotros tenemos una relación con la corona. Pero efectivamente hay medidas de los dos lados que empiezan a radicalizar el conflicto. Hay intentos
3 días después, 4 días después del yo me quedo, la tropa portuguesa intenta forzar Dom Pedro. Ahí hay una movilización del Río que llegó con como más o menos 10.000 civiles. No hubo combates, pero fue una movilización tensa. Los relatos, por ejemplo, del cónsul francés, del representante austríaco, que era muy importante, son de una tensión en la ciudad muy grande. Se logra sacar las tropas portuguesas con mucha medida de fuerza, que fue la primera medida de fuerza de Dom Pedro. Y los actos de este momento, a partir de este momento, son actos de dos capitales que están disputando quién va a tener el poder. Y a los pocos lo que tenemos es la convocación de un consejo de representantes, que era solamente para analizar las medidas. Este consejo después va a llegar en reacción a medidas de Lisboa. Siempre uno dice que en reacción a la medida de los otros, pero en reacción se convoca una constituyente de Brasil. Este es el momento efectivo de ruptura. No ruptura con Don Juan VI, con la corona, pero de ruptura con las cortes. Y las cortes, Don Pedro decía que tenían Don Juan VI como rehén. El rey está completamente sin poder, las cortes tienen un poder muy grande, y ahí la disputa de Don Pedro con lo que llaman de las malditas cortes va a se acelerar con la convocación de la constituyente, que ahí es una ruptura con este movimiento político. En este momento, y es todo al mismo tiempo, y esta que es la dificultad para un historiador siempre de cómo organizar todo esto, porque conflictos en Bahía ya están se pasando desde febrero. En Lisboa está la constituyente. Hay intentos de hablar con todas las provincias por parte de Don Pedro, pero eso dura tiempo, no tiene respuesta, etc. Pero en dado momento, las actitudes de las cortes, especialmente el envío de un refuerzo sustantivo de tropas hacia Salvador, va a llevar a la decisión de Don Pedro de, mira, no solamente nos vamos a romper con las cortes, pero ya es el momento que no hay cómo intentar mantener esa unión, que ya era difícil. Y ahí declara la independencia de Brasil. La declaración de independencia de Brasil, 7 de septiembre, es solo una declaración. Si nosotros queremos pensar en la efectiva independencia de Brasil, es el 12 de octubre, que es el cumpleaños de Don Pedro. En Brasil es un feriado que se dice que es el feriado de la padroeira de Brasil, y el Día de los Niños. Pero a mí me parece que fue un poco una creación para ocultar la fecha original, que era el feriado de Don Pedro, el cumple de Don Pedro, y ahí él asume el imperio. Y en el momento que asume el imperio, yo voy a tener que continuar un poquito, porque para Río eso es importante, y aún así con dificultades. Minas Gerais casi quiebra con Don Pedro, tiene que viajar ahí. Rio Grande do Sul tampoco. São Paulo también hay problemas, pero es solo. Lo que se forma son las provincias coligadas hacia casi el fin del 1822. Hay una declaración de independencia, pero el norte y nordeste ni pensó, ni reconoció, no hizo nada. El norte está pacífico, siempre con Lisboa. El nordeste, el conflicto en Bahía va a empezar a partir de agosto, ahí con ayuda del Río, va a empezar un movimiento de conflicto que se va a tornar un conflicto nacional, y la mayor parte de las provincias ni siquiera habían respondido o reconocido a Don Pedro. Don Pedro tenía como 4 o 5 apoyos hasta el fin de 1822. Es a partir de ahí que va a empezar la parte interesante, porque en primer lugar, Pernambuco va a apoyar a Don Pedro en el final de 22, en un largo proceso que es un proceso no de adhesión inmediata, pero de negociación. Pernambuco quiere de Don Pedro, y Don Pedro los promete lo que no ha logrado con Lisboa. Yo quiero la autonomía regional, y hay que fijar en este punto, que es la negociación. Don Pedro está negociando, está prometiendo, está cediendo, y está amenazando en muchos casos para lograr que cada una de las provincias hagan la adhesión a Brasil. Y ahí la consecuencia, para hacer un resumen muy rápido, es que nosotros vamos a tener en este proceso la conformación de tres teatros de operaciones militares, porque ahí, a partir de este momento, el quiebre con Lisboa ya es mucho más intenso, y ahí se inician operaciones militares. Hay, a partir de 23, eso no se pasa en 22, en 23, todo el norte del país empieza a sufrir también con los problemas de sus disputas internas y el efecto de la declaración de la independencia y problemas en Lisboa. También
el vintismo y las cortes liberales van a tener también sus problemas. Al final del primer semestre del 23 hay el contragolpe, que es la Vila Francada, y se acaba el movimiento liberal. Pero a partir de Ceará y Piauí, algunas de las élites se van a empezar a se mover para Río. Y ahí va a empezar una guerra que va a conformar todos esos estados. Y al final va a tomar mucho tiempo por operaciones terrestres y operaciones navales para que Pará, que representa hoy toda la Amazonía, Maranhão, hagan su no adhesión voluntaria, pero acepten hacer parte del Estado. En el sur hay todo el problema que es mucho mayor que solamente una guerra interna, que es la Cisplatina, y ahí que va a haber una guerra, una disputa entre portugueses. Mitad y mitad de las tropas se van a quebrar. Las tropas pro Río de Janeiro salen de Montevideo, cercan Montevideo, y solamente en 1824 que van efectivamente a dejar después de combates, no muy duros, pero de combates. Y tenemos el centro estratégico, ahí no hay que pensar solamente en una guerra regional. ¿Quién tenía la bahía? Tenía el Brasil. Tenía al final Brasil, o al menos todo el norte de Brasil. Y ahí sí se concentra, los portugueses concentran efectivamente casi todas sus fuerzas ahí. ¿Por qué no concentran más fuerzas? Porque al final hay la invasión de España. En este momento que tienen que mandar fuerzas, Francia invade España y ahí ellos paran de enviar tropas a Brasil y se quedan ahí para proteger el territorio portugués. En Río es como 1 año y 3 meses de muchos combates. Y un combate que llega a un momento que las tropas portuguesas están agotadas, pero resisten. Y es cuando la Marina va efectivamente a hacer una diferencia muy grande con Cochrane, y tenemos ahí como 4.000 marineros, y las acciones de Cochrane, de la Marina, no van a ser absolutamente las únicas que deciden esto, pero son las acciones que quiebran los impases en Salvador y en el norte. Al final, entonces, lo que tenemos es estos dos procesos, de cada una de las regiones, teniendo sus propias realidades con esta revolución y todos estos cambios. Y la disputa entre Río y Salvador va a provocar un movimiento en que no era necesariamente algo automático que todas las provincias iban a adherir a Río. Río tiene que convencer, prometer, amenazar o buscar por la guerra la adhesión. Y eso significa, y ahí es importante para concluir, que de una manera, cuando nosotros pensamos que esto efectivamente termina, que podríamos decir en 25, y esa es una diferencia importante con relación a España, 25 que hay el reconocimiento por Portugal del Imperio de Brasil. En este momento, la unidad de brasileña no está alcanzada, ella está mantenida con fuerza. Y el ejemplo mayor es efectivamente Pernambuco, con la convocación de la Constituinte en 23. Don Pedro cierra la Constituinte exactamente por los mismos problemas de la Constituinte de Lisboa. Y los pernambucanos tenían instrucciones específicas y decían, instrucciones específicas para esa Constituinte para que no tengamos los mismos problemas que tuvimos en Lisboa. Entonces ellos, cuando se sienten traídos porque quieren autonomía regional y administración regional, don Pedro empieza a centralizar el Estado y a nombrar gobernantes. Hay el primer brote de quiebre de este consenso, de esta unidad inicial, y que también se va a pasar en Maranhão y Pará. Maranhão y Pará solo se para los movimientos que nos aceptamos la unificación con Brasil con el reconocimiento por parte de Portugal, porque ahí efectivamente el quiebre se ha hecho total. Don Pedro hasta 31 va a lograr mantener con fuerza y por su carácter. No era consensual, pero tenía una capacidad de atracción, aunque con el movimiento liberal era un representante, un líder natural, y su actuación fue decisiva para garantizar con mucho esfuerzo la unidad de Brasil. En los años 30, la ausencia de don Pedro va a mostrar que esta construcción de unidad no estaba consolidada y no era fuerte. Nosotros tenemos todas las guerras de la regencia que muestran ese proceso de fragmentación. Va a ser a partir de los 40 que nosotros vamos a tener efectivamente la consolidación de Brasil como una unidad, con un proyecto que nosotros podríamos mirar a Gramsci, un proyecto de hegemonía efectiva, que es un proyecto de poder con apoyo de los intelectuales para creación de una mentalidad única que veía Brasil como unido, de lengua, de una historia común, y esa imagen de Brasil ya hecho, de Brasil listo, de divorcio amicable, empieza exactamente con esta
idea de reorganizar la historia, recontar la historia como si hubiera ya una unión. La literatura, el movimiento romántico brasileño, por ejemplo, va a ser un movimiento muy nativista. Lo que resulta entonces es que, al contrario de que nosotros pensamos de un Brasil ya unificado y formado, lo que tenemos es una complejidad, aunque con características distintas, pero muy parecida con lo que pasó por acá. Lo que había de distinto, la presencia de la Corte en Río y proyectos nacionales a partir de esta Corte. ¿Estos proyectos fueron fáciles? No. Tuvieron que, como yo había dicho, convencer, prometer y utilizar la fuerza para mantener. Llegó hasta, yo diría que hasta 1850 para tenernos efectivamente un país consolidado, y ahí bien consolidado, porque hoy la identidad nacional de Brasil es algo muy fuerte. Y con esto nosotros podemos traer la guerra, y es mi última pasaje, que no es larga solamente. Hay efectivamente una guerra de independencia de Brasil, si nosotros miramos este escenario mucho más complejo. Para resumir, nosotros tenemos los tres teatros, más o menos 65.000 soldados en armas. Proporcionalmente a la población de Brasil en este momento, es el equivalente de la movilización de Brasil en la guerra de Paraguay. Entonces es significativa. No hubo muchos muertos, como 3 o 5.000. Bueno, es mucho, porque la mayor parte se pasó en Bahía. Entonces Bahía tenemos una guerra muy fuerte, pero fue en un año. No tuvimos, por ejemplo, lo que miramos en otros países, que son 10 años, y quizás se hubiera pasado como tal, hubiera tenido más. Si nosotros añadimos las guerras de regencia como parte del proceso de construcción de Brasil, ahí sí tenemos el mismo problema. Tendría como continuar, por ejemplo, con los ingleses, la negociación con Portugal, que fue muy importante, pero yo me quedo acá solamente para traer esto entonces. Las diferencias son importantes, pero la base del proceso no es tan distante de lo que pasó con la América hispánica. Muchas gracias. Solo un chiste, disculpe, señor presidente. Esto que es siempre el problema de dar palabra y algún tiempo para nuestros trabajos de vida, ¿no? Empezamos y no sabemos nunca cuándo terminar. Por eso que para mí esta no fue una oportunidad de la Academia de la Academia Histórica de Historia de Colombia, pero sí un regalo porque las otras personas no me dan este tiempo para que hable de esto. Bueno, agradecemos muy especialmente la conferencia que nos ha ofrecido el doctor Elio Francini. Realmente muy interesante el tema, nos permite aproximarnos a ese tema tan importante de la independencia del Brasil y de todo ese protagonismo que tuvo en el continente americano. Lo invitamos a que prepare otros temas, a que estando aquí en Bogotá, cerca de nosotros, pueda compartir toda esa experiencia de su investigación y de su conocimiento, y más adelante podemos estar en condiciones de darle otra vez esta oportunidad para que venga a compartir con nosotros esas experiencias. Solo para presidente, para ustedes de la Academia, la biblioteca. una copia del libro. Muchas gracias, le agradecemos inmensamente y queda aquí en a disposición en la biblioteca de la institución. Señor presidente, pues le damos las gracias al académico historiador Elio Francini. Ha tenido la maravillosa capacidad, sin respirar, sin hacer una pausa, de entregarnos 200 años de historia, sin respirar. Vuelvo y repito, es toda una sorpresa, y la complejidad y sobre todo los contrastes, porque la ignorancia que tenemos de este lado es demasiado. De manera que muchísimas gracias a los señores académicos, muchísimas gracias. Tenemos pendiente una sesión especial estatutaria para poder presentar el informe del 2019 y el proyecto del 2020. Estamos haciendo una serie de ajustes para poder hacer estas reuniones. Trabajaremos hasta el 17 de diciembre, que es el día en que se conmemora los 200 años de la unión entre Venezuela y Colombia desde Angostura. Tenemos ese día la presentación de un libro Opus Magnum de Presidencia de la República, con la colaboración de Credencial Historia de la Presidencia de la República. Hay 3 personas que participamos en el libro a título personal, no institucional, de la Academia.
estamos pendientes del el proceso de impresión de la serie que tenemos de 13 títulos. Hoy estamos aplazando la presentación del bolsilibro número 66, que cumple 50 años esa serie, que es un largo ensayo del académico Marcos González, González Pérez, que se llama Fechas de Nación, para poder poner en evidencia y en contraste las ambigüedades, los altibajos y los cambios entre el 7 de agosto de 1819 y el 20 de julio del 2010. De manera que estamos muy agradecidos. Estaremos convocando entonces a una próxima sesión previo a la presentación oficial a la Junta del informe de ejecución del 2019 y el proyecto de presupuesto 2020. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, agotado el orden del día, se levanta la sesión. Nuevamente muchas gracias por el acompañamiento al señor embajador del Ecuador, al señor diplomático representante de México, lo mismo que al conferencista por su interesante charla. Muchas gracias.